Estimadas amigas, estimados amigos del Moria College, sean todos muy bienvenidos a la clase ya número 5. Y hoy estaremos con una clase muy, pero muy particular, muy especial, porque estaremos hablando sobre el Evangelio de Juan y los rollos del Mar Muerto. Pero bueno, nos comunicamos entonces con el doctor Reutemann, que es la persona adecuada para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Adolfo? Un saludo desde aquí. Gracias, Ariel. Saludo a vos, saludo a todos los participantes y como dijiste, realmente la clase de hoy es el inicio de esa segunda parte y última instancia, segunda parte definitiva de este curso y de alguna manera también de toda la trilogía, ¿no? En donde nosotros comenzamos a explorar ahora, después de haber tratado la figura tan compleja pero fascinante a la vez de Pablo, hoy otro libro no menos fascinante en el Nuevo Testamento como es el Evangelio de Juan. Así que con tu permiso voy a compartir imagen. Entonces, como dijimos, la clase de hoy está dedicada al Evangelio de Juan y los rollos de Qumran. Comenzamos. En la clase anterior afirmamos que algunas analogías en el lenguaje, como el concepto obras de la ley y el ideario religioso, por ejemplo, la noción de la iglesia como templo de Dios, existentes entre los escritos esenios qumranitas y las cartas paulinas, habrían sido resultado de algún tipo de contacto o influencia directa o indirecta del esenismo sobre Pablo. En la clase de hoy avanzaremos un poco más en esta misma línea interpretativa, afirmando que la influencia esenia es identificable y significativa en el Evangelio de Juan, producido en los círculos de la segunda generación de los seguidores de Jesús. Primera parte. Introducción al Evangelio de Juan. Literatura, historia y teología. El Evangelio de Juan es un evangelio en tanto que comunica la buena nueva, proclamando el mesianismo y filiación divina de Jesús. Al igual que los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, encuadra a grandes rasgos la figura de Jesús en un marco narrativo similar. Comienza con el testimonio del Bautista sobre Jesús, continúa con algunos episodios de la vida del Galileo, para terminar con los relatos de la pasión y la resurrección. Se distingue, sin embargo, de los otros evangelios por numerosos rasgos: milagros que aquellos ignoran, largos discursos y una cristología muy desarrollada. Pasemos a continuación a reseñar una información básica sobre esta obra tan compleja como fascinante a la vez. 1. Estructura literaria. Se han propuesto distintos esquemas para estructurar la totalidad del evangelio, según diversos puntos focales de interés, como ser las fiestas litúrgicas, el orden de los días, los planteamientos teológicos, entre otros. Siguiendo a Molat, se podría dividir la obra en 4 partes básicas, a saber, prólogo, el capítulo 1, versículo 1 a 18, 2, el ministerio de Jesús, del capítulo 1, 19 a 12, 50, 3, la hora de Jesús, 13:1 a 20:31, y 4, epílogo, 21:1 al versículo 25. Además del prólogo y del epílogo, el cuarto evangelio tiene 2 partes netamente diferenciadas: el libro de los signos, de capítulo 1, 19 a 12:43, y el libro de la pasión, resurrección, 13:1 a 20:31. 2. Fuentes y estratos redaccionales. La lectura del Evangelio de Juan presenta numerosas anomalías literarias, las cuales serían el resultado de una lenta elaboración con elementos de épocas diversas, retoques, adiciones y diversas redacciones de una misma enseñanza. Su publicación definitiva no habría sido hecha por el mismo evangelista, sino después de su muerte por sus discípulos. Según Molat, y aquí lo cito, la mayoría de los comentaristas modernos estiman que el autor del cuarto evangelio, sea quien sea, habría utilizado un documento más antiguo, de origen palestino, y que según algunos habría sido escrito en arameo. 3. Autor.
La tradición ha presentado como autor del cuarto evangelio al apóstol amado, un personaje anónimo que aparece en la segunda mitad del evangelio, capítulos 13 a 21, a saber, el apóstol Juan, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo. Desde un punto de vista histórico, una hipótesis sugerida, como la de nuestro compañero el profesor Antonio Piñero, es que el autor de la obra habría pertenecido al grupo de seguidores del discípulo amado, fundador de la comunidad que está detrás del evangelio. 4. Lugar de composición. Una posibilidad sería Samaria, la tierra de Israel. Una razón podría ser por el papel de los samaritanos en este evangelio, por ejemplo, el capítulo 4. Antioquía, en Siria. Ello explicaría las afinidades existentes entre el cuarto evangelio y San Ignacio de Antioquía, o con las odas de Salomón de origen sirio. Alejandría, en Egipto. Los papiros más antiguos de este evangelio se encuentran en Egipto, y el influjo que en esta zona ejercía la filosofía de Platón, que obviamente se ve reflejada en la teología del evangelio de Juan. El papiro fue descubierto, este fragmento, el papiro 52, que se encuentra en la biblioteca Ryland de Manchester, en un vertedero en Al-Fayún, en Egipto. El fragmento manuscrito escrito en papiro es el testimonio literario más antiguo conocido del Nuevo Testamento. Como ven, se lo ha datado paleográficamente, es decir, según la forma de la escritura, para alrededor del 125 de nuestra era, es decir, en el primer tercio del siglo II de nuestra era. La parte delantera del pergamino, el anverso, contiene versículos del Evangelio de Juan, capítulo 18, 31 a 33, en griego, y la parte de atrás, el reverso, contiene los versículos 37 y 38. Otra posibilidad podrían ser las regiones septentrionales del reino de Agripa II, en la zona del Golán y el área siria colindante. En esa región había una numerosa colonia judía de lengua griega, y en donde pudo haber sido muy fuerte la persecución por parte de los judíos, reflejada en el Evangelio. Otra posibilidad de Efeso, la provincia de Asia en general, es una tradición eclesial sólida desde Ireneo de León, del siglo II de nuestra era. La afinidad con el Apocalipsis, que ciertamente fue escrita en esta provincia, refuerza la misma opinión. El paralelismo con los documentos de Qumrán encajaría también en este contexto, considerando que también se dan las cartas a Efesios y Colosenses. 5. Fecha de composición. El papiro 52, que data de la primera mitad del siglo II de nuestra era, empuja la composición del Evangelio en las últimas décadas del siglo I. Quizás en los años 80-90, con una edición final para el año 100-110 de nuestra era. El documento juánico más antiguo, de origen palestino, podría darse en una fecha más temprana, quizás alrededor del año 50 de nuestra era. 6. El valor histórico de la obra. El cuarto evangelio ha sido considerado el más teológico de todos los evangelios, y por ello se desestimó durante años su valor histórico. Pero en los últimos tiempos se ha revalorizado la información histórica presente en esta obra, que en muchos casos es única, sin paralelo alguno en los evangelios sinópticos. Para llenar con contenido esta última afirmación sobre la calidad de la información histórica presente en el Evangelio de Juan, quiero traer a colación dos relatos referidos a los milagros de Jesús, sin equivalente alguno en el resto de los evangelios. El primer relato cuenta sobre el milagro de Jesús llevado a cabo en Caná de Galilea, y el segundo en Jerusalén. Como podrán ver en unos momentos, en ambos relatos se puede apreciar el conocimiento de prácticas judías, como sí también de la geografía jerusalemita, que revelan un conocimiento de primera mano de la realidad del judaísmo palestinense del siglo I de nuestra era. Así cuenta Juan en el capítulo 2. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda
Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Y ellos lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, etc., y así continúa el relato. La alusión en este relato a las 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos revela un conocimiento cierto sobre las prácticas de pureza ritual entre los judíos de la época. A diferencia de la cerámica, que al contaminarse con alguna impureza ritual no podía volver a ser usada. La piedra era considerada por los judíos piadosos un material apropiado para mantener la pureza de los alimentos y líquidos. Y sabemos que esta industria, que es la industria de la piedra, había cobrado una enorme importancia en la época de Herodes, finales del siglo I ante nuestra era y el siglo I de nuestra era. Una prueba de ello son las numerosas tinajas de piedra halladas en excavaciones en el barrio herodiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Y ahora el otro ejemplo es también de Juan, ahora en el capítulo 9. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Como prueba de que el evangelista, o más probablemente la fuente literaria que le habría servido de base para su relato, tenía un conocimiento certero de la geografía de Jerusalén, resultó ser que hace unos años atrás la arqueología reveló la ubicación precisa de esta piscina, al localizarla al sur del monte del templo. Veamos al respecto un corto video presentado por Ariel Horowitz, el fundador y director del Moriah College. En el año 2004 estaban acá haciendo en la ciudad de David unas obras de desagüe, una cosa que relaciona más con la modernidad, y mi querido amigo el arqueólogo Eli Shukrun decidió dar un vistazo a ver si había algo interesante que se puede excavar. Y empezaron junto con los bulldozers, los tractores que estaban excavando, y de repente Eli descubre que hay un escalón y decide seguir excavando, y hay más escalones y más escalones, hasta que al fin y al cabo, después de varios años de excavación, descubren y consiguen revelar para todos nosotros esta piscina llamada piscina de Siloé. Hasta el año 2004 todo el mundo, todos los peregrinos cristianos iban a otra piscina que está cerquita de nosotros acá, lo que se llama la piscina de Siloé bizantina. Todos creían que esa era la auténtica piscina de Siloé, que relata aquel milagro de Jesús con el ciego, donde el ciego vuelve a ver gracias a la intervención y a los milagros que Jesús hacía. Ahora, ¿qué era la piscina de Siloé en aquellos tiempos? Era un baño de purificación, un lugar público, donde los judíos de todo el mundo, antes de subir al templo, y tenían que subir al templo 3 veces por año, paraban en un lugar de purificación llamado mikve, como este, por ejemplo. No era un baño de higiene, era un baño de purificación ritual, y antes de subir al templo ya iban purificados, listos y prontos para subir al templo. El nombre Siloé, ¿cómo se llama justamente que es Siloé? Porque enfrente nuestro tenemos una aldea que se llama hasta el día de hoy Siluán. Es decir, que los árabes mantienen el nombre bíblico de Siloé. Y es esta piscina gigante que tenemos acá. No podemos seguir excavando aquí, o sea, los arqueólogos no pueden seguir excavando aquí, porque este terreno pertenece a la iglesia griega ortodoxa, que no están interesados en vender para continuar la excavación. Este conocimiento de primera mano de la realidad geográfica palestinense y de las costumbres judías de la época se manifiestan también en los siguientes aspectos. A. Las indicaciones topográficas son más numerosas y precisas que las de los sinópticos. B. Detalles que contienen información histórica desconocida en los sinópticos. C. Carácter semita.
referencia al Antiguo Testamento, lenguaje más arameo que hebreo, paralelismos con la literatura de Qumran y rabínica. Veamos algunos ejemplos o manera de ilustración de estas últimas afirmaciones. 1. Indicaciones topográficas. A. El Evangelio de Juan es el único que conoce con precisión el lugar de predicación y actividad de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, 28 dice, esto ocurrió en Betanía, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Es decir, el Evangelio de Juan es el único que conoce precisamente el lugar en donde activaba Juan el Bautista, y dado que la perspectiva era desde la tierra de Israel, significa que es al otro lado del Jordán, en un territorio que es precisamente en Jordania, Wadi Harar, que se encuentra localizado en la orilla este del Jordán. B. El Evangelio de Juan es el único que sabe sobre la predicación de Juan en el territorio de Judea, específicamente en Einón, al sur de Sitópolis, que es la actual Beit Shean, según Eusebio de Cesarea, del siglo IV, que era el obispo y el gran historiador cristiano del siglo IV. En Juan 3, versículo 23, dice, Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Sabemos nosotros por los padres de la iglesia, ¿sí?, que hablan de numerosas fuentes de agua próximas a Salim, que es precisamente una realidad geográfica como nosotros hoy la conocemos. 2. Información histórica única. A. Juan es el único de los evangelios que conoce el origen del nombre del lugar, como así también la ubicación del sitio en donde se llevó a cabo la crucifixión de Jesús. Así también es el único que informa sobre las lenguas específicas en las que habían sido escritas las inscripciones sobre la cruz. En Juan 19 dice, también tomaron pues a Jesús, y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y a pesar de que el texto dice que la lengua es en hebreo, en realidad la palabra Gólgota deriva del arameo Gulgota, es decir, lugar de cráneo. En latín, Calvaria. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Y esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y griego. Aquí el texto, en la versión de la biblioteca, la Biblia de Jerusalén, online, como también la impresa, traduce el término hebreo según realmente el texto original en griego. Pero de todas maneras, el sentido o el uso de hebreo en este texto sería el arameo, porque el arameo era la lengua más popular hablada por los judíos en el siglo I de nuestra era. B. Conoce costumbres relacionadas con la práctica de la crucifixión, como ser, 1. Los reos cargan por ellos mismos la cruz. En Juan 19, 17 dice, tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz. 2. El quiebre de las piernas de los crucificados. En 19:32 fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Y 3, la necesidad del permiso para bajar los cadáveres de la cruz. En Juan 19:38 dice, después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, fueron pues y retiraron su cuerpo. 7. El judaísmo en Juan. El término los judíos aparece en este evangelio unas 70 veces de las 196 menciones en el Nuevo Testamento. Salvo unas pocas excepciones, tiene carácter peyorativo. Su acepción no es étnica, sino ideológica. El evangelista y muchos miembros de la comunidad judánica son étnicamente judíos y sin embargo no pertenecen al grupo de los judíos. ¿Qué significa el término los judíos? En algunos casos se usa en un sentido político para referirse a las autoridades judías. En otras tiene un sentido geográfico, los de Judea. Y en muchas otras su uso revela dimensiones étnicas, geográficas, políticas y religiosas a la vez.
Los pasajes dedicados a los judíos tienen en el cuarto evangelio un tono polémico, con un fuerte tenor antijudío, y en ocasiones, a excepción de Juan 4:22, donde dice, porque la salvación viene de los judíos, el lenguaje es muy áspero. Fíjense el ejemplo que les traigo aquí en Juan capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. En la narrativa juánica, los judíos simbolizan a aquellos que son descreídos, que viven en la oscuridad y que habrán de sufrir la ira de Dios y condenación eterna. En Juan 14, el judaísmo es presentado como inferior, ya que la relación con Dios pasa ahora de manera exclusiva por vía de Jesús. Y en Juan 14 le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué esta hostilidad hacia los judíos? Más probable que una prohibición específica, es decir, la teoría de la expulsión de los seguidores de Jesús por medio del Birkat Minim, la bendición o maldición de los herejes, que es una de las bendiciones de lo que se consideran las 18 bendiciones, que es una sección del ritual judío muy importante y de mucha antigüedad. Hay una división cada vez más profunda entre los creyentes judíos en Jesús, para quienes el Evangelio fue escrito principalmente, y los judíos que no compartían sus creencias. Es decir, que muchos creen que la tensión que aparece en el Evangelio de Juan hacia los judíos sería un resultado de una expulsión, una prohibición específica que habrían sufrido los seguidores de Jesús y que los habrían expulsado de la sinagoga. Pero en realidad los investigadores hoy creen que más que una acción de carácter político, en realidad esta tensión que hay y que refleja el Evangelio de Juan, lo que refleja es una brecha cada vez más honda entre los círculos judíos y aquellos que siguen entre los judíos a Jesús. Esta división podría haber sido causada en parte por la demografía, con la posible absorción de los creyentes samaritanos y gentiles en la comunidad juánica, y por la tendencia natural de los creyentes juánicos a definirse en contra de la comunidad judía con la que compartían tanto, pero que no se adherían a su creencia de que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. 8. El Evangelio de Juan y los sinópticos. Una comparación rápida entre el Evangelio de Juan y los sinópticos revela claras diferencias entre ellos. Según lo define el profesor Piñero, la diferencia esencial radica en la presentación global de Jesús. Para los sinópticos, el centro de la misión de Jesús es la predicación del reino de Dios, mientras que para el Evangelio de Juan, lo fundamental es presentar a Jesús mismo como el enviado descendido del cielo, del Padre, que revela la clave de la salvación del ser humano, a saber, su unidad con el Salvador, y que éste a su vez es uno con el Padre, y de nuevo asciende al lugar de donde vino. A esta diferencia fundamental se le suman otras, como ser: 1. Marco cronológico y geográfico. 2. Relación con Juan el Bautista. 3. Solo un cierto número de incidentes de la vida pública de Jesús del cuarto evangelio tiene paralelo en los sinópticos, y algunos de estos se hallan ordenados de un modo muy diverso. 4. El Evangelio de Juan presenta escenas de la vida de Jesús que no aparecen en los sinópticos. 5. Diferencias en el modo de hablar de Jesús. 6. Divergencias en la teología. ¿Cómo explicar estas divergencias entre el Evangelio de Juan y los sinópticos? En palabras de Piñero, la explicación básica para aclarar las diferencias señaladas podría ser la siguiente. Juan conoce ciertamente, si no los evangelios anteriores, sí al menos la tradición sinóptica que está detrás de ellos y forma su base, pero no la utiliza tal cual, sino que la repiensa, la reelabora y la reescribe.
En este sentido, el Evangelio de Juan se asemejaría a algunas obras del judaísmo intertestamentario, como ser el caso del libro de los Jubileos, el apócrifo del Génesis, o antigüedades bíblicas, conocido también como el Pseudofilón, que repensaron, reelaboraron y reescribieron la tradición bíblica. 9. Teología del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan presenta una construcción teológica muy compleja, en donde distintas nociones se articulan de una manera muy abigarrada, como ser: 1. Jesús es un ser preexistente. 2. Hay una unidad sustancial entre el Padre y el Hijo. 3. Jesús como verbo encarnado es enviado del Padre, fórmula que aparece 26 veces en el Evangelio. 4. Jesús como Hijo de Dios, venido en carne para salvación del mundo, es revelador en tanto que el objetivo de la fe no es un enunciado doctrinal, sino la persona de Jesús mismo. 5. Jesús no es solo rabino, profeta, Mesías, hacedor de milagros, sanador, sabio experto en la ley, etcétera, como dicen los sinópticos, sino ante todo luz, camino, verdad, vida, pastor y revelador. 6. No hay que esperar a la muerte, a la resurrección, el juicio final para completar el ciclo de la salvación. El que cree experimenta la salvación y la resurrección ya en este mundo. 7. Hay una nueva visión de los sacramentos, en especial el bautismo y la Eucaristía. Y en este sentido es una velada crítica a los sinópticos. Esta teología tan particular presente en el Evangelio de Juan invita a preguntar cuál habría sido la matriz de inspiración del evangelista. Algunos estudiosos sugirieron que la presentación de Jesús habría seguido las pautas de las especulaciones judías helenísticas en torno a la sabiduría personificada, como aparece, por ejemplo, en los libros de Proverbios, en el capítulo 8, o sabiduría, el llamado o conocido como sabiduría de Salomón, en el capítulo 7, especialmente en las reflexiones de Filón sobre el logos divino. Otros sostienen que el mundo ideológico presente en el cuarto evangelio se encuadraría en la atmósfera espiritual de un marco gnóstico, protognosis, existente en el siglo I de nuestra era, unos 50 años antes de la consolidación de los sistemas gnósticos del siglo II. Finalmente, otros investigadores han propuesto la posibilidad de que el mundo del cuarto evangelio tiene muchas concomitancias con el pensamiento y la teología de los esenios de Qumrán, y que en este ambiente encuentra su mejor acomodo. Así, son sorprendentes ciertos paralelismos de vocabulario como espíritu de verdad o la expresión y luz de vida entre el Evangelio y los escritos de Qumrán, y sobre todo el dualismo de luz-tinieblas, verdad-terror, que tanto los manuscritos del Mar Muerto como el Evangelio de Juan comparten. A partir de esta última posibilidad, exploraremos con más detenimiento en la segunda parte de esta clase el dualismo juánico a la luz de los manuscritos de Qumrán, con el propósito de evaluar a ciencia cierta si el evangelista mismo o la fuente primitiva de la obra que habría servido de base para su edición posterior podría haber tenido algún contacto directo o indirecto con la espiritualidad esenia, de donde habría abrevado términos e ideas religiosas. Parte 2. El dualismo juánico a la luz de los rollos del Mar Muerto. El Evangelio de Juan y el resto de los escritos juánicos, como son las epístolas de Juan 1 a 3, no presentan ninguna cita clara de algún documento qumranita, como así tampoco hacen referencia expresa a la historia de la comunidad de Qumrán. Por ello, toda argumentación sobre una posible relación entre este evangelio y los escritos de Qumrán tiene que basarse en el vocabulario y las ideas presentes en estos escritos antiguos. A tales efectos nos centraremos a continuación en el dualismo presente en ambos conjuntos literarios. Se entiende por dualismo una visión de mundo de dos principios irreducibles de oposición que es fundamental para la existencia del mundo y la humanidad, como lo define el gran historiador de las religiones, el italiano Ugo Bianchi. El marco conceptual del Evangelio de Juan está enmarcado en los límites de un dualismo. El mismo está presentado con una serie de polaridades simbólicas: luz-oscuridad, arriba-abajo, vida-muerte, verdad-falsedad o mentira, cielo-tierra, Dios-Satán.
En cada caso, Cristo es el representante del polo positivo, estando los creyentes alienados alrededor de este. Por su parte, los oponentes están ubicados alrededor del polo negativo, el cual se opone a Dios, a Cristo y a los creyentes. Veamos a continuación algunos textos representativos de esta tensión dualista. Por ejemplo, Jesús es la luz. En Juan 1 dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. El mensaje de Jesús es la verdad. En Juan 3 dice, pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. 3. Enfrentamiento entre Jesús y Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 4. División de la humanidad entre los seguidores de la luz y las tinieblas. En Juan 12 dice, Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Hay otros dos símbolos dualistas que se destacan en este evangelio. El primero es el uso peyorativo del uso de la palabra mundo, en griego cosmos. En algunos casos, el término es usado en un sentido neutral para describir el reino de la vida humana y su actividad. Pero más a menudo la palabra viene a referirse al mundo del mal opuesto a la revelación. El mundo odia al creyente, pero acepta al descreído. Cristo y los creyentes no son de este mundo, mientras que los descreídos lo son. El gobernador de este mundo es Satán. Este mundo no puede recibir el Espíritu. En este sentido, entonces, el término mundo es usado de manera de código para referirse al mal opuesto a Cristo y a la revelación. El otro símbolo dualista utilizado por el evangelista es la referencia a los judíos. Obviamente que en algunos casos este término tiene un sentido descriptivo para referirse al pueblo y a su tradición, y en otros la referencia es neutral sin tener ningún sentido negativo. Incluso en algunos casos se hace referencia con este término a aquellos que creen en Jesús. Pero en más de las veces, esta palabra es usada para referirse con ella a los oponentes de Jesús, que son hostiles a su persona y mensaje. A decir verdad, este dualismo juánico no tiene antecedente bíblico alguno. Por el contrario, encontramos en la Biblia hebrea un pasaje que parecería polemizar contra la creencia en la existencia de estos dos poderes cósmicos, afirmando que toda la realidad deriva de Yahvé. En Isaías 45, que nosotros generalmente se lo escribimos a un profeta anónimo llamado el Deutero Isaías o segundo Isaías, que habría vivido en el último tercio del siglo VI ante nuestra era, dice así: yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Yo modelo la luz, en hebreo es Or, y creo la tiniebla, Hoshech. Yo hago la dicha, en hebreo Shalom, y creo la desgracia, Ra, es decir, mal. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Algunos estudiosos explican este pasaje en Isaías, como dije, más precisamente el Deutero Isaías, que es una sección tardía del libro, entre los capítulos 40 a 56, algunos incluso lo extienden hasta el capítulo final, el 66, compuesto durante la época persa en la segunda mitad del siglo VI ante la era común, como una polémica velada contra el dualismo persa-zoroástrico, que habrían conocido los judaístas en esos años, cuando Persia se había convertido en la gran potencia mundial al derrotar al imperio no babilónico en el año 539, antes de la era común. Un testimonio de este dualismo cósmico ético persa lo encontramos en el Yasna 30, una colección litúrgica de la Vesta, colección de textos religiosos del zoroastrismo. Y dice así: en el principio existían dos espíritus principales, gemelos y espontáneamente activos. Estos son el bueno y el malo, en pensamiento, palabra y obra. Entre estos dos, el prudente escoge rectamente ser bueno, no vil.
Cuando estos dos espíritus se juntaron por la primera vez, establecieron lo que es vida y la negación de la vida. Y así será hasta el final del mundo. La peor existencia será la herencia de los seguidores del mal, y el estado de la mejor conciencia será la recompensa de los justos. De estos espíritus gemelos, el malvado escogió hacer lo peor, mientras que el más bondadoso, Espíritu Santo de la bondad, cubriéndose con el imperecedero cielo, escogió la verdad y la rectitud, como lo harán los que halaguen a Ahura Mazda. Y Ahura Mazda, también conocido con el nombre de Hormuz, es el Dios creador y divinidad suprema del zoroastrismo, con obras justas realizadas con fe en la verdad. Careciendo de todo antecedente bíblico, entonces, ¿cómo explicar el esquema dualista en el Evangelio de Juan? Según la propuesta de Quisar, y ahora lo cito, es una de las características de la teología juánica que se comprende mejor en términos del escenario del Evangelio. La comunidad juánica expulsada de la sinagoga se siente como un enclave de creyentes en un mundo hostil. La mentalidad ha sido descrita como sectaria, lo que significa que se concibieron a sí mismos como los poseedores de la verdad, mientras que todos los que los rodean viven en el error. Debido a esta realidad social dualista, la comunidad impuso ese esquema dualista al cosmos. Experimentaron su propio sentido de verdad como luz sobre la oscuridad de la incredulidad y por lo tanto entendieron toda la realidad de esta manera. Aún en el caso de ser cierta esta explicación sociológica, es decir, según Quisar, él cree que esa experiencia social de alienamiento frente al resto de los judíos, lo que los hizo es proyectar ese dualismo a nivel social, a nivel cósmico. Pero la pregunta que cabe es, ¿podría ella por sí misma explicar las ideas religiosas particulares y el vocabulario específico que se hallan presentes en esta obra? Es decir, en otras palabras, la interpretación sociológica del dualismo puede agotar realmente toda la dimensión terminológica y teológica del dualismo juánico. No fue hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, sin embargo, que una genuina y coherente noción teológica del dualismo cósmico ético fue hallada en textos judíos intertestamentarios, caracterizando el pensamiento religioso esenio qumranita. En palabras de Gonzalo Lamadrid, dice así: la concepción dualista del hombre, de la historia del cosmos, es una de las notas más características y específicas de la teología qumranita. A lo largo de la sección doctrinal de la regla, en 1QS, es 1Q Serej, o llamado también como regla de la comunidad, columna 3, línea 13 a columna 4, línea 26, se barajan constantemente 5 parejas antitéticas que llevan las tesis dualistas hasta unos límites desconocidos hasta entonces en la tradición judía. Estas parejas son luz-tinieblas, verdad-perversión, que vienen a ser como los medios ambientes en los que viven sumergidos los hombres a través de los cuales actúan los protagonistas de la lucha, que constituyen las 3 parejas restantes: hijos de la luz, hijos de las tinieblas, ángel de la verdad, ángel de la mentira, espíritu de la verdad, espíritu de perversión. Leemos a continuación la sección inicial de esta unidad literaria conocida como el Tratado de los Dos Espíritus, de la regla comunidad del manuscrito que forma parte de la colección del Santuario del Libro, que está datado para el primer tercio del siglo I ante nuestra era, y es la versión más completa, pero no la más antigua, de los 12 manuscritos que nosotros tenemos entre los rollos del Mar Muerto, que por cierto en algunas de ellas el Tratado de los Dos Espíritus no aparece. Y dice así: del Dios de conocimiento proviene todo lo que es y lo que será. Antes de que existieran fijó todos sus planes, y cuando existen completan sus obras de acuerdo con sus instrucciones, según su plan glorioso y sin cambiar nada. En su mano están las leyes de todas las cosas, y Él las sostiene en todas sus necesidades. Él creó al hombre para dominar el mundo, y puso en él 2 espíritus, para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y la falsedad. Del manantial de la luz provienen las generaciones de la verdad, y de la fuente de tinieblas las generaciones de falsedad. En mano del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia,
y ellos marchan por caminos de luz. Y en mano del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad, y ellos marchan por caminos de tinieblas. A causa del ángel de las tinieblas se extravían todos los hijos de la justicia, y todos sus pecados, sus iniquidades, sus faltas y sus obras rebeldes. Están bajo su dominio de acuerdo con los misterios de Dios hasta su tiempo. Y todos sus castigos y sus momentos de aflicción son causados por el dominio de su hostilidad. Y todos los espíritus de su lote hacen caer a los hijos de la luz. Pero el Dios de Israel y el ángel de su verdad ayudan a todos los hijos de la luz. Él creó a los ángeles de la luz y de las tinieblas, y sobre ellos fundó todas las obras. Esta presentación sistemática del pensamiento dualista cósmico ético qumranita, sin parangón ni ningún testimonio literario del judaísmo antiguo, hasta la época medieval con Rabbi Saadia Gaon del siglo X de nuestra era, se articula con otros textos hallados en Qumran, en donde queda expresado de una manera muy plástica la manera en que el hombre se encuentra sometido al poder de estos poderes, queriendo cada uno de ellos tomarlo para sí. Un ejemplo aleccionador en este sentido es la obra llamada Visiones de Amram, del cual se han hallado 5 o 6 ejemplares de la misma. Esta composición fue escrita en arameo, por lo menos a mediados del siglo II ante nuestra era. La obra se habría elaborado en círculos de los que la comunidad de Qumran se habría originado. En otras palabras, no es una obra qumranita, propiamente dicha, pero sí de los círculos pre-qumránicos de los cuales esta comunidad se habría originado. En ella se relata sobre la visión que tuvo el patriarca Amram, padre de Moisés, en la cual 2 ángeles se disputaban la posesión de su alma. Uno de estos ángeles es llamado Melquiresha. El nombre del otro no se ha preservado, pero algunos sugirieron la posibilidad de que su nombre podría haber sido Melquisedec. Y así está escrito en 4Q Amram, manuscrito B. Fragmento 1. En mi visión, la visión de un sueño, es decir, la visión que tuvo, lo que cuenta en primera persona, Amram. He aquí que 2 disputaban sobre mí y decían, y entablaron sobre mí una gran disputa. Y les pregunté, vosotros, ¿por qué así vosotros sobre mí? Y respondieron y me dijeron, nosotros hemos recibido el dominio y dominamos sobre los hijos de Adán. Me dijeron, ¿entre quién de nosotros tú escoges? Alcé mis ojos y vi que uno de ellos tenía un aspecto horrible y su vestido estaba coloreado y oscurecido de tinieblas. Y miré al otro, y aquí que en su aspecto y su rostro estaba sonriente y él estaba cubierto mucho y sus ojos todos. Otro fragmento. Dominando sobre ti, ¿quién es? Y me dijo y Melquiresha, yo dije, Señor mío, y tiniebla, toda su obra es tiniebla, y en la tiniebla de él tú ves, y él domina sobre toda tiniebla. Y yo, desde las regiones superiores hasta las inferiores, yo domino sobre todo lo que es luminoso, y todo de su gracia y de su paz. Y yo he recibido poder sobre todos los hijos de la luz. Y yo le pregunté y le dije, ¿cuáles son tus nombres? Y respondió y me dijo mis 3 nombres. Como ven, el texto está muy fragmentado, pero podemos entender, a pesar de estar así, podemos entender el espíritu del texto, que precisamente Amram se encuentra aquí entre 2 fuerzas y cada uno de ellos quiere precisamente conseguirlo para él. Según el pensamiento esenio qumranita, este dualismo cósmico ético habría sido también parte constitutiva de la naturaleza humana, suponiendo que todos los hombres tenían dentro de ellos parte de luz y partes de tinieblas. Según ellos, estos fundamentos en la naturaleza de las personas eran resultado de la predestinación divina y nada tenía que ver con el comportamiento moral de las mismas. Dios en toda su sabiduría fijaba los destinos de la persona desde el mismo momento de su nacimiento fijado por los astros, estableciendo quién sería un hijo de la luz y quién un hijo de la oscuridad, hasta el punto de poder ser reconocidos por sus rasgos físicos. Y aquí les quiero leer un texto también muy fragmentado, el 4Q Horóscopos, pero como es un texto muy singular, incluso a los oídos de aquellos que fuimos criados en la tradición judío-cristiana, resulta incluso hasta chocante, me pareció importante traérselos a pesar de que está muy fragmentado. El fragmento 1, columna 2, dice así: impuro, una piedra de granito, un hombre de
secretos, y sus muslos son largos y delgados, y los dedos de sus pies son delgados y largos. Y está en la segunda posición, se refiere a la segunda posición del astro. Y está hablando de una persona que tiene, como ven, los miembros de sus muslos y sus dedos realmente son muy finos. Su espíritu tiene 6 partes en la casa de la luz y 3 en el pozo de las tinieblas. Y este es el signo de progenitura en el que él ha nacido. El pie de Taurus será pobre y su animal es el toro. Es decir, es una persona que es pobre en el sentido, como lo habíamos visto ya, no pobre a nivel social, sino también que tiene que ver con la humildad, que era una de las características de los hijos de la luz. El fragmento 1:1-3 dice: y su cabeza aterrorizadores, y sus dientes son de alturas desiguales. Y si no, está describiendo a otra persona. Los dedos de su mano son gordos, sus muslos son gordos y llenos de pelos cada uno. Los dedos de sus pies son gordos y cortos. Su espíritu tiene 8 partes en la casa de las tinieblas y 1 en la casa de la luz. Obviamente está hablando de aquellos que forman parte del mundo de la oscuridad. Fragmento 2:1. Regla: sus ojos son de color entre negro y atigrado, su barba es irisada, el sonido de su voz es sencillo, sus dientes son finos y se hallan bien ordenados. No es alto ni es corto, y así es desde su nacimiento. Los dedos de su mano son delgados y largos, sus muslos son suaves y las plantas de sus pies se hallan bien ordenados. Su espíritu tiene 8 partes en la casa de la luz, en la segunda posición, y 1 en la casa de las tinieblas. Y el signo de progenitura en el que ha nacido es, y su animal es, como ven, un texto muy corrupto. En suma, pues, la concepción dualista esenio-qumranita tenía un carácter absoluto que abarcaba al universo todo, tanto sea el cosmos, la sociedad, como la psiquis humana. Y aquí les hice un resumen en este cuadro para aclararles hasta dónde y de qué manera los qumranitas veían el universo. Hay un dualismo cósmico, social y antropológico en Qumran. El fundamento, obviamente, es el Dios de Israel, y en ese sentido la fe qumranita es monoteísta. Sin embargo, es un monoteísmo con características dualistas, porque por debajo del Dios de Israel está la dimensión de la luz y la dimensión de la oscuridad. Y estamos hablando de un nivel cósmico. Y en este nivel cósmico hay un príncipe de la luz responsable de la luz y el ángel de las tinieblas responsable del mundo de la oscuridad o las tinieblas. Y luego tenemos un nivel social en donde tenemos las personas que forman parte de los hijos de la luz, en este caso son los mismos esenios qumranitas, y sus opositores, los hijos de las tinieblas, que pueden ser tanto judíos como no judíos. Pero esta oposición básica a nivel cósmico, a nivel social, también se manifiesta a nivel antropológico, a nivel humano. Y como lo vimos en el texto, la persona que forma parte del mundo de la luz tiene 8 partes de luz y 1 de oscuridad. Aquellos que forman parte del mundo de las tinieblas tienen 8 partes de tinieblas y 1 de luz. Y hay otras que de alguna manera tienen partes de luz y partes de las tinieblas, pero como ven, en este caso, la cantidad de luz y de tinieblas son 2 tercios y 1 tercio, y no de una manera absoluta como hay 8 de luz y 1 sola de oscuridad, o 8 de oscuridad y 1 de luz. Pero lo que quiero que vean es que la noción del dualismo en Qumran abarca todo el universo, el cosmos, la sociedad e incluso también la psiquis de una persona. Cuando comparamos el dualismo juánico con el dualismo presente en los escritos de Qumran, es evidente que ambos cuerpos literarios expresan un dualismo en términos de espíritus cósmicos. El mal espíritu es el que causa la presencia del mal en el mundo. Esta relación estrecha entre ambos dualismos se hace aún más evidente cuando comparamos las expresiones técnicas que ambas fuentes literarias utilizan en sus escritos, como ser, y aquí les hice una comparación entre los rollos del Mar Muerto y el Evangelio de Juan.
Y quiero que vean cómo podemos localizar e identificar expresiones semejantes. En los rollos del Mar Muerto tenemos la luz de la vida. El Evangelio de Juan, la luz de la vida. En los rollos del Mar Muerto ellos marchan por caminos de tinieblas. En Juan, el que camina en tinieblas. En Qumrán, la ira abrasadora del Dios de la venganza. En Juan, la ira de Dios. En los rollos del Mar Muerto, ceguera de ojos. Evangelio de Juan, los ojos del ciego. En Qumrán, la abundancia de su gracia. En Juan, lleno de gracia. En los rollos, las obras de Dios, hijos de la luz, hijos de la luz. ¿Cómo explicar esta analogía entre el dualismo juánico y el esenio qumranita? ¿Acaso se podría arguir cierto contacto histórico o incluso alguna dependencia entre ambos movimientos religiosos? En la opinión de Piñero, y aquí lo cito, parece evidente que con los manuscritos del Mar Muerto hallamos por fin, dentro del judaísmo más o menos contemporáneo del evangelista, material comparativo con el que aclarar el mundo teológico dualista del cuarto evangelio y su puesto dentro de la historia de las ideas religiosas. Pero como también existen entre ambos pensamientos dualistas sus diferencias, por ejemplo, la escatología de Juan, ese sí ahora pero todavía no, es extraña a Qumrán. Tampoco encontramos en el evangelista conceptos qumránicos específicos como la insistencia en el cumplimiento de la ley o el amor por el ritualismo. Es muy difícil demostrar científicamente que Juan dependa estrictamente de Qumrán. Aunque también lo contrario, es imposible negar cualquier tipo de influjo del pensamiento sectario qumranita sobre el autor del cuarto evangelio y la primera epístola juánica. Ahora bien, esta actitud significa cerrar a priori los ojos a la hipótesis sumamente plausible, dice Piñero, de la pertenencia conjunta de la teología del Evangelio de Juan y del dualismo de Qumrán a un judaísmo gnóstico gnostizante, anterior cronológicamente tanto al Evangelio de Juan como a diversos estratos de la teología qumranita, en cuya formación no se puede negar han intervenido la más alta espiritualidad pagana helenística, cierta filosofía griega de corte platónico espiritualista y el dualismo ético y cosmológico de la religión irania. Según la propuesta de Piñero, entonces, las analogías entre el dualismo juánico y el esenio qumránico tendrían su origen en una matriz cultural religiosa común, es decir, el judaísmo gnóstico gnostizante, antes que una relación histórica concreta entre ambos movimientos. A diferencia de esta explicación, Raymond Brown, un prominente sacerdote y biblista católico americano, sugirió un contacto más específico entre los esenios qumranitas y el círculo juánico cuando afirmó: los escritos juánicos hacen de la enseñanza de Jesús sobre el amor su mandamiento por excelencia e incluyen a seguidores de Juan el Bautista, a quien el cuarto evangelio describe como los primeros discípulos de Jesús. ¿Filtraron esos discípulos del Bautista, que habían sido qumranitas, lo que escucharon de Jesús a través del prisma de su propia perspectiva dualista? En cualquier caso, los paralelismos qumranitas refuerzan la tesis de que la tradición juánica surgió en Palestina. Por su parte, James Chatsworth, un eminente profesor emérito del Seminario Teológico de Princeton en los Estados Unidos, ha sido mucho más categórico y asertivo en cuanto a la influencia esenia en el cuarto evangelio. Según él ha tratado de mostrar, el dualismo cósmico con su vocabulario técnico tan específico sería solo una de las muchas áreas en las que se podría identificar la influencia esenia en esta obra. Veamos a continuación algunas de ellas. 1. La pneumatología. Tanto en los rollos del Mar Muerto como en el Evangelio de Juan encontramos una pneumatología del griego pneuma, espíritu, que no se halla presente en la literatura apócrifa judía. El concepto bíblico del Espíritu Santo sufrió un desarrollo en la literatura de Qumrán, según el cual éste se transformó en una personificación y probablemente en un ser hipostático separado de Dios. El inusual término espíritu de verdad, que encontramos en la regla de la comunidad, funciona a veces como un ángel. La referencia es al arcángel Miguel. El cuarto evangelio usa también el término espíritu de verdad, quien presenta un carácter personal. 2. Conocimiento esotérico. Tanto la literatura esenia qumranita como el cuarto evangelio marcan con trazos gruesos el conocimiento esotérico.
Ambos cuerpos literarios son ante todo composiciones con un carácter revelatorio. Ambos subrayan la importancia del conocimiento, un aspecto singular en la literatura judía antes del año 135 de nuestra era, que es precisamente cuando son vencidos los rebeldes de Bar Kokhba por los romanos. 3. El concepto de aguas vivas. En la Biblia hebrea y en la literatura rabínica, el concepto de aguas vivas, Maim Haim en hebreo, se refiere a agua fresca o a agua corriente. Solo en el rollo del Mar Muerto y en el Evangelio de Juan esta expresión denota salvación escatológica. Y es interesante señalar que esta expresión no aparece en ningún otro libro del Nuevo Testamento, a excepción del cuarto Evangelio. Si la estrecha relación entre los escritos qumránicos y el cuarto Evangelio puede ser definitivamente afirmada, la cuestión de cómo esa influencia tuvo lugar es aún un tema abierto. Charles intentó reconstruir el desarrollo de los hechos de la siguiente manera. Dice así: no todos los qumranitas murieron en el ataque a su morada en el desierto de Judea en el año 68 de nuestra era, que, como dijimos, es una fecha aceptada entre los investigadores. Algunos probablemente huyeron hacia el sur a Masada y dejaron algunos rollos que los arqueólogos han descubierto. Es posible que otros hayan huido hacia el este, hacia la segura Transjordania, y otros hacia el oeste, probablemente a Jerusalén. Y es muy probable que algunos qumranitas todavía estuvieran vivos cuando se estaba escribiendo el cuarto Evangelio. Parece ampliamente y sabiamente reconocido que algunos esenios se convirtieron en miembros del movimiento palestino de Jesús. Los paralelismos más llamativos e impresionantes entre los rollos del Mar Muerto y los documentos del Nuevo Testamento se encuentran en aquellas composiciones producidas por la segunda generación de seguidores de Jesús, y que serían probablemente estos esenios que se habrían incorporado a la iglesia naciente en Palestina. El cuarto Evangelio nos llega de una escuela, revela fuentes y probablemente 2 ediciones, y descubre una lucha con la sinagoga. Estas y otras observaciones prueban que los judíos estaban en la comunidad joánica. No parece prudente, a la luz de los numerosos vínculos con el simbolismo y la terminología de Qumrán, negar la posibilidad de que algunos de estos judíos hayan sido esenios. La mayoría de las influencias de los rollos del Mar Muerto en el cuarto Evangelio probablemente provengan, por lo tanto, de antiguos esenios que vivían en la comunidad joánica. Estos judíos habían memorizado porciones de los rollos de Qumrán, ciertamente algunos de los himnos de Odayot y la regla de la comunidad, por lo menos esa sección que nosotros llamamos el Tratado de los Dos Espíritus. Algunos de estos antiguos esenios probablemente trabajaron en la escuela joánica. Quizás uno de ellos fue el autor de las Odas de Salomón. Y por lo tanto no necesitamos pensar que la influencia directa implica que el cuarto evangelista visitó Qumrán o vio un rollo de Qumrán. La penetrante influencia del pensamiento esenio en el cuarto evangelista, cómo se revela en el cuarto evangelio, se explica mejor por la aparición de la tradición de Qumrán presente en las mentes de algunos judíos que vivían en la escuela joánica. En otras palabras, según cree Chatsworth, esta incorporación de esenios dentro del movimiento, que ellos conocían de memoria literatura esenio-qumranita, es precisamente la que se ve reflejada en las tradiciones dualistas en el Evangelio de Juan. Finalmente, Brian Cooper ha sido aún más usado en sus reflexiones sobre el tema, afirmando en su estudio enjundioso que probablemente existió una asociación entre la enigmática figura del discípulo a quien Jesús amaba, supuestamente fuente de la tradición y el testimonio en que se basa el cuarto evangelio, y un grupo ascético precristiano discernible en Jerusalén, para concluir que el discípulo amado fue una figura importante en la formación más temprana de la tradición joánica en Judea antes del año 66 de nuestra era. En caso de estar en lo cierto, Cooper, entonces, esta hipótesis explicaría las circunstancias en que la comunidad de bienes de la Iglesia de Jerusalén o el dualismo en la teología joánica, componentes básicos de la práctica y la religión de los esenios, habrían sido adoptados por los seguidores de Jesús en un estadio muy temprano del desarrollo del cristianismo antiguo. La incorporación de esenios ascéticos jerosolimitanos a la naciente iglesia, residentes
en el barrio Esenio, localizado en la esquina sudoccidental de la capital de Judea, que es lo que nosotros vimos en la clase número 3, habría sido un factor determinante en darle al cristianismo antiguo en general, y más específicamente al cristianismo juánico, un carácter esenio. En conclusión, pues, el Evangelio de Juan sería un claro testimonio de la influencia que el esenismo tuvo en la conformación del cristianismo antiguo. A pesar de no quedar clara la manera en que las ideas religiosas y la terminología alcanzaron los círculos de la comunidad judánica, es evidente que los materiales tuvieron su origen en la tierra de Israel, reflejando auténticas y antiguas tradiciones históricas, literarias y religiosas de origen judío. Sin embargo, estas influencias esenias en la teología y la literatura del cuarto evangelio no pueden explicar y agotar el aporte teológico original realizado por el evangelista, al afirmar que Jesús fue preexistente, el Verbo encarnado, enviado por el Padre para salvar al hombre. Y en este sentido, entonces, tiene razón Piñero al decir que tenemos que ver nosotros la teología del Evangelio de Juan en los marcos precisamente del mundo grecorromano, la influencia realmente del pensamiento platónico, y no se puede agotar simplemente en los textos o en la tradición esenia. En última instancia, el esenismo habría sido solo una de las fuentes espirituales, pero por cierto fundamental, que habría enriquecido el pensamiento de uno de los teólogos más creativos y originales de la naciente iglesia para articular su intuición religiosa sobre Cristo Jesús. Muchas gracias. Adelante. Bueno, vamos. Pregunta Hugo Bendayán Curia, 2 preguntas. ¿Cuál sería el par de palabras opuestas más adecuadas para acompañar la palabra salvación? ¿Y qué diferencia habría entre final del mundo y final de los tiempos? Bueno, el concepto de salvación se vería opuesto por el concepto de perdición que nosotros encontramos en los textos en los evangelios, en este caso en el evangelio de Juan. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Discúlpame. La segunda parte de la pregunta es, ¿qué diferencia habría entre final del mundo y final de los tiempos? Bueno, cuando se hace referencia al final del mundo, es un suceso que habrá de suceder en el final de los tiempos, que es precisamente el término que en hebreo, en la Biblia hebrea, se lo conoce como Aharita Yamim, pero el sentido es precisamente lo que llamamos nosotros los tiempos escatológicos. Bien, pregunta Rodrigo, ¿cómo se explica el celo qumranita por sus raíces judías y la aceptación de influencia iraní o persa respecto al dualismo de luz-oscuridad? ¿Poder repetir la formulación? Sí. ¿Cómo se explica el celo qumranita por sus raíces judías? El celo qumranita. Celo. Y su aceptación de influencia persa respecto al dualismo luz-oscuridad. Bueno, como dije, nosotros no encontramos en el judaísmo anterior a la época del Segundo Templo y más precisamente a la época grecorromana, ese dualismo y esa oposición básica en el cosmos entre la luz y la oscuridad, ¿no? Entre el bien y el mal, que como se ve claramente manifiesto en el texto que traje del Yasna 30, y por eso lo traje, para mostrar que parecería ser, o todo lleva a pensar, que precisamente empiezan a llegar materiales de Irán a la tierra de Israel para esos años. Lo vemos también reflejado, por ejemplo, también en algunos textos y conceptos, por ejemplo, la asociación de la destrucción de los malvados por el fuego, por ejemplo, es un tema que también aparece en los textos persas y que empezamos a ver, por ejemplo, el concepto de la Gehenna, del infierno, y que los malvados habrán de ser destruidos y consumidos por el fuego. Eso también es un concepto que no lo conocemos en la tradición bíblica hasta que llegamos a la época grecorromana. Y en este sentido, entonces, probablemente lo que puede haber sucedido es que esa influencia de Irán no haya llegado directamente a la tierra de Israel, sino a través de sus intermediarios, que habrían sido la comunidad de
judíos residentes en Babilonia que estaban en contacto con la tierra de Israel y probablemente comerciantes o incluso miembros de la comunidad empezaron a traer estas tradiciones a la tierra de Israel y empiezan a llegar al judaísmo de la época y se ve reflejado este paradigma dualista incorporado a la teología de Qumran, que obviamente también está articulada con esa sensación precisamente de oposición desde una perspectiva sectaria a la mayoría, y por lo tanto la teología dualista está en función también de esa alienación que ellos sienten de la sociedad en general y que también se ve reflejado claramente en el Evangelio de Juan. Bueno, seguimos con más preguntas. Cristian Canelos pregunta así: ¿qué tan plausible es la teoría que el capítulo 1, versículos 1 a 14 de Juan es una contestación al himno gnóstico que indicaba que Jesús es un ser creado y no un ser divino, como ya lo expresaba la teología cristiana de la época? Bueno, aquí, digamos, creo que tiene razón Piñero y otros que realmente son cuidadosos a hablar de los elementos gnósticos que podemos nosotros identificar para el siglo I o comienzo del siglo II de nuestra era. Es decir, todavía en esos años podemos hablar de un pregnosticismo. Hay elementos que nosotros los llamamos gnósticos, pero todavía no forman parte del gnosticismo ya mucho más articulado y más sistemático que empezamos a identificar en la segunda mitad del siglo II. Y por eso, por ejemplo, pensar que el comienzo del capítulo 1 de Juan ya es una respuesta a estas teologías de carácter gnóstico, realmente es de alguna manera un anacronismo. Y la prueba está que, como dijimos, el documento físico, el testimonio físico más antiguo que nosotros conocemos de un escrito del Nuevo Testamento es precisamente la obra de Juan, y está datado para el 125. Significa que para esos años ya el Evangelio de Juan ya está realmente conformado hasta tal punto que ya tenemos por lo menos un resto de un testimonio de ese Evangelio. Lo que significa, en última instancia, lo que quiero decir es que sería un anacronismo pensar que el comienzo del capítulo 1 realmente será una respuesta de una teología gnóstica que se conforma solamente décadas después. Bien, continuamos con más preguntas. Pregunta Luz Marina si podríamos considerar que los escribas de los textos de los evangelios fueron de alguna forma parte de Qumran al ver la similitud de conceptos. No. Precisamente todo el tiempo lo que tenemos que tener en cuenta que cuando yo menciono, como otros, que hablamos de una influencia, no estamos hablando aquí realmente específicamente de escribas qumranitas. Qumran ya no existe para estos años. La comunidad de Qumran ya fue destruida, como dije, y estableció la arqueología para el año 68, pero obviamente los miembros de ese movimiento qumranitas y en general del movimiento esenio no han desaparecido. Y por lo tanto la gran pregunta, y cuando vuelvan a leer ustedes la clase con cuidado, es precisamente lo que plantea Chasles, que dice, bueno, ¿qué sucedió con ellos? Algunos por ahí son los que participaron o huyeron también a Masada. Otros de ellos huyeron hacia la Transjordania, y nosotros conocemos esta tradición conocida por los padres de la iglesia, que los cristianos huyen a Pela, que era una ciudad en Perea, en lo que es la actual Jordania, y otros probablemente a Jerusalén. Pero, por ejemplo, Cooper en sus trabajos, él cree que no tenemos necesariamente que ubicar nosotros solamente a los qumranitas que huyeron a Jerusalén y son ahora que se incorporan al movimiento
de la iglesia, sino probablemente son los esenios que seguían viviendo en la ciudad de Jerusalén. Cooper incluso reconstruye toda una dinámica histórica en la cual hubo una división interna entre los esenios que vivían en Jerusalén, que para época del Arquelao, que era el etnarca que gobernaba después de la muerte de Herodes el Grande, la zona de Samaria y la zona de la región de Judea, que es destituido del cargo por los romanos en el año 6 de nuestra era, y a partir de ahí comienza un gobierno directo del procurador romano, de los romanos, y entonces en ese momento se produce una escisión dentro de los esenios, que algunos vuelven a Qumran y otros son los que se quedan en Jerusalén. Y en este caso Cooper cree que esos de los que se quedan en Jerusalén son los que se habrían realmente asociado o incorporado a la iglesia de Jerusalén. Y como recuerdan, no debe ser casualidad el hecho que el barrio esenio, como lo hablamos nosotros en la clase número 3, es precisamente el mismo barrio en donde podemos ubicar la sala, la que llamamos de la última cena, y probablemente el lugar, la misma sala en donde se llevó a cabo el evento, la revelación del Espíritu Santo en Pentecostés. Y de aquí entonces, ahí es el momento en donde podemos decir que los elementos esenios habrían entrado dentro de la iglesia de Jerusalén y probablemente también de los círculos juánicos que tienen orígenes palestinos, pero no necesariamente son los escribas qumranitas. Bien, seguimos con más. Ángel Grabowielski pregunta, ya que la idea dualista era preexistente al primer siglo, ¿podría Jesús haber creído también en la idea dualista, pero los primeros 3 evangelios, es decir, los sinópticos, no le dieron tanta importancia a esta idea? La verdad que no lo creo. En este caso, todo este dualismo tan sofisticado que se ve reflejado en la teología juánica parece extraño al Jesús de los sinópticos. Es decir, lo que nosotros vemos hay que imaginar que lo que sucedió es que el evangelista del Evangelio de Juan conoce tradiciones, no necesariamente por ahí los sinópticos como nosotros los conocemos hoy, pero sí las tradiciones que se ven reflejadas en los sinópticos, pero la manera en que los articula de una manera totalmente diferente, y eso tiene que ver con los círculos en los que realmente, o de dónde venía el trasfondo de la teología juánica, probablemente en los círculos qumranitas, pero luego fueron articulados con otros elementos. Como dijimos, no se puede agotar el pensamiento y la teología juánica solamente con los elementos de Qumran, pero sí articulándolos con otros elementos que tienen origen en la meseta iraní, que tiene que ver también con elementos gnostizantes, que tiene que ver también con la filosofía platónica, y obviamente todos estos elementos están muy alejados del Galileo, que viene de un círculo cultural y existencial totalmente diferente. Ok, bueno, pregunta Marcos Pool, si el Evangelio de Judas, por ser gnóstico, podría ser considerado también como influenciado por el pensamiento y religión esenia. La verdad que no lo creo. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos cuando tratamos de establecer nosotros estas influencias. El hecho de que el Evangelio de Judas forme parte de la tradición gnóstica tiene que ver y tiene una historia que, como vimos, y nosotros sabemos que hay raíces judías en lo que se llamó, Hans Jonas hablaba de la religión gnóstica. En realidad hablamos de elementos gnósticos que aparecen en las religiones, incluso hablamos de un cristianismo gnóstico, y tenemos también elementos en el mundo judío de carácter gnóstico, y por eso de esos elementos
que todavía están muy difusos en el siglo I de nuestra era, empiezan a articularse de una manera mucho más sistemática en sistemas gnósticos, como lo encontramos en el cristianismo gnóstico, y una expresión de ese cristianismo gnóstico precisamente se manifiesta en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, que por cierto fue descubierta en 1945, 2 años antes de que se descubrieran los rayos del Mar Muerto, pero ellos por supuesto en Egipto. Bien, ya vamos terminando con las preguntas, estamos hacia el final. Samuel García Pelayo pregunta si podemos encontrar vasos comunicantes entre cumbranitas y comunidad joánica respecto a la teología que se percibe respecto al logos. Bueno, el tema del logos tiene que ver con, y claramente se manifiesta en el capítulo 1, en el texto de apertura, en ese pasaje tan central en el prólogo de Juan, que tiene que ver con el concepto de logos que en un momento yo dije en la presentación. Nosotros lo vemos profundamente tratado por Filón de Alejandría, y que tiene que ver con una manera de entender el funcionamiento del cosmos. También lo encontramos, por ejemplo, ese mismo concepto en la filosofía estoica. Y es en ese contexto que nosotros tenemos que ver el concepto de logos, que no aparece de esa manera realmente en los textos de Qumrán, pero sí aparece, por ejemplo, en el concepto de membrá, que sería el término en arameo para llamar al logos, que aparece, por ejemplo, en el Targum, que es una literatura desarrollada a partir de del texto bíblico. Es lo que sería, no es simplemente una traducción, son comentarios que nosotros encontramos en la Palestina del siglo I en adelante, y ahí aparece, por ejemplo, en los targumes, aparecen realmente, en la literatura targúmica, aparece el término membrá. Significa que ciertos círculos judíos también eran sensibles a este concepto del logos, y el logos era un término que servía para entender de qué manera se podía conectar a un Dios obviamente trascendente y la realidad material, y el logos permitía ser un vaso comunicante, en este caso utilizando la palabra que utilizó en la pregunta, un vaso comunicante entre el Dios que es todo espíritu y un mundo material. Y en este caso, la filosofía a partir de platonismo, que lo vamos a encontrar en la filosofía neoplatónica, permite explicar esa comunicación que hay entre el mundo todo espiritual y el mundo material a través del logo, o como dije, el concepto de membrá en la literatura targúmica. Bueno, Adolfo, estás creando problemas, porque hay muchísimas preguntas, es muy interesante todo, y la gente quiere saber más, y bueno, como siempre decimos, a medida que vamos avanzando se van generando más preguntas, así que mis disculpas con aquellos que no pudimos por diferentes motivos ahora elevar las preguntas. Sobre todo hay muchas preguntas que tienen que ver con temas que serán tratados en las próximas clases, así que esperamos que todo sea respondido. Así que, bueno, mira, lo único que puedo decir es que obviamente soy muy consciente de la intensidad de las clases. Como pueden ver, incluso utilizo al máximo el tiempo que tengo a mi disposición, incluso a veces también supero el límite. Y de todas maneras, lo que presento en clase es una parte muy pequeña de lo que tendría o lo que habría que decir sobre el tema. Pero yo creo que lo más importante, y creo que esto vale no solamente para esta clase, sino en general para este curso y en general para la trilogía, lo que yo pretendo es mostrarles o abrirles un nuevo universo del conocimiento. No tengo obviamente ningún propósito de agotarlo, porque es imposible agotar. Estos temas realmente, incluso la vida de una persona no puede agotar
todos estos temas, la enorme riqueza que hay, pero también lo que muestra, en última instancia, que es entrar en un mar de conocimiento. Y obviamente, en muchos casos eso creo, me imagino, en la gente angustia, porque para muchos por ahí entienden que hasta ahora no sabían hasta dónde no entienden, ¿sí? Y estas clases lo que hacen es precisamente iluminar esa ignorancia. Y en este caso creo que viene a cuento las palabras del Eclesiastés en el primer capítulo, que dice que el conocimiento agrega dolor. Pero es un buen dolor, ¿sí? Es el dolor del conocimiento y saber que uno en última instancia en cualquier tema es un ignorante, y en este caso, utilizando la imagen del Evangelio de Juan, lo que buscamos es la luz y no la oscuridad. Así que... siempre decís, Adolfo, que cuando uno aprende se da cuenta de lo que no sabe. Entonces eso es un círculo vicioso que no tiene fin, así que me sumo a tus palabras, la recomendación de no frustrarse, de seguir aprendiendo, y la curiosidad no tiene fin. Es realmente... No tiene fin, y en última instancia es una invitación a conocer. E incluso que tampoco quiero que se sientan ya satisfechos con mis respuestas, porque mis respuestas también están limitadas, en última instancia también es el resultado de mis lecturas, y seguramente que hay muchas otras obras que no solo no leí, sino nunca voy a leer, pero en última instancia lo que es más importante, más que las respuestas, es poder entender cómo se construye la argumentación. Y cómo hay que ser cuidadosos cuando uno habla de influencias, ¿sí? Hasta dónde podemos hablar de influencias directas o influencias indirectas, o contactos sociológicos o contactos literarios, y en muchos casos incluso estamos limitados en última instancia por los datos que nos han llegado hasta nosotros, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y la prueba está que yo trato de traerles también ideas alternativas de investigadores que cada uno de ellos es importante en su campo, y como vieron, de todas maneras, a pesar de que conocen los mismos datos, llegan a conclusiones diferentes. Y en ese sentido, entonces, no hay aquí quien tiene la verdad, eso lo dejo para el campo de la teología, si nosotros simplemente aspiramos a una verdad, y en este caso el camino, como decía Machado, se hace camino al andar. Bueno, que tengan un buen fin de semana, y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima. Así es, Adolfo. Muchas gracias, y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo aquí desde Israel. Adiós. Chao, chao.